El capitán Jake Morrison estaba en el puente del Terranova, observando las estrellas pasar por la ventana principal. La nave llevaba 3 días de viaje desde la Tierra, en dirección al sistema Kepler para otra misión diplomática de rutina. Jake había hecho cientos de estos viajes. Reunirse con gobiernos alienígenas, hablar sobre acuerdos comerciales, resolver pequeños problemas entre diferentes especies. Era un trabajo pacífico, y a Jake le gustaba que así fuera. «Capitán, estamos recibiendo un mensaje de la colonia», dijo la teniente Amy Collins desde su puesto. Era joven, de unos 25 años, con ojos brillantes y una sonrisa rápida. Como la mayoría de los humanos en el servicio espacial, creía en resolver los problemas con palabras en lugar de con armas. Jake se acercó a su consola. «Ponlo en pantalla, Amy». La pantalla parpadeó y apareció el director Ben Parker. Él dirigía la colonia humana en Nuevo Edén, un mundo agrícola a unos 50 años luz de la Tierra. Ben parecía cansado, más de lo habitual. Su pelo canoso estaba desordenado y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. «Jake, gracias a Dios que has respondido», dijo Ben. Su voz era temblorosa. «Necesitamos ayuda. Los sapirianos están aquí». Jake sintió un nudo frío en el estómago. Los sapirianos eran una raza guerrera del borde exterior de la galaxia. Eran grandes, con una piel gris y resistente y dientes afilados. La mayoría de las especies les temían, pero los humanos siempre habían logrado mantenerse en su lado bueno a través de una diplomacia cuidadosa. «¿Qué quieren, Ben?», preguntó Jake. «Quieren que nos vayamos», respondió Ben. «Dicen que este sistema les pertenece ahora. Nos han dado 12 horas para empacar y marcharnos, o nos obligarán a irnos». Jake miró alrededor del puente. Su tripulación estaba escuchando, y podía ver la preocupación en sus rostros. La doctora Lisa Park, la científica de la nave, fruncía el ceño mientras pensaba en el problema. El comandante Ryan Bell, encargado de la seguridad, revisaba sus informes sobre la fuerza militar sapiriana. «¿Cuántos de ellos hay?», preguntó Ryan. 3 naves de guerra», dijo Ben. «Grandes. Contamos al menos 1000 soldados». Jake hizo los cálculos rápidamente. Nuevo Edén tenía unos 3000 colonos, en su mayoría granjeros y sus familias. No tenían más armas que herramientas básicas y quizás algunos rifles de caza. La fuerza de seguridad de la colonia era de solo 12 personas con aturdidores ligeros. «Estamos en camino, Ben», dijo Jake. «Aguanta. No hagas nada que los enfade». Ben asintió y se despidió. Jake se volvió hacia su tripulación. «Amy, envía un mensaje al comando de la Tierra. Diles lo que está pasando. Ryan, ¿qué tenemos de armamento?». Ryan pareció incómodo. «Solo sistemas defensivos estándar, capitán. Esta es una nave diplomática. Tenemos escudos y algunas armas de energía básicas, pero nada que pueda enfrentarse a 3 naves de guerra sapirianas». «¿Y si pedimos ayuda?», preguntó la doctora Park. «La flota de la Federación más cercana está a 6 días de distancia», dijo Jake. «Demasiado lejos». Jake volvió a mirar las estrellas. En sus 40 años de vida, 30 de ellos en el espacio, nunca se había enfrentado a una situación como esta. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia como los pacificadores. Construían cosas, curaban a la gente y resolvían problemas con pensamiento inteligente y palabras cuidadosas. No libraban guerras. Pero mientras Jake pensaba en las familias de Nuevo Edén, algo extraño sucedió. Un sentimiento que nunca antes había experimentado comenzó a crecer en su pecho. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Algo que le hacía querer enseñar los dientes y gruñir. «¿Capitán?», preguntó Amy. «¿Cuáles son sus órdenes?». Jake parpadeó. El sentimiento se desvaneció, pero no desapareció por completo. Se quedó en el fondo de su mente como un animal dormido. «Pongan rumbo a Nuevo Edén. Máxima velocidad». El Terranova cambió de dirección. Sus motores los empujaban hacia la colonia lo más rápido posible. Pero Jake sabía que llegarían demasiado tarde. Los sapirianos les habían dado 12 horas a los colonos. Al Terranova le llevaría 16 horas llegar allí.
Jake fue a su oficina privada y llamó al comando de la Tierra. El general Alex Carter apareció en su pantalla. Carter era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo blanco y unos agudos ojos azules. Había estado a cargo de las defensas de la Tierra durante 20 años, aunque esas defensas no se habían utilizado para nada más que misiones de rescate y desastres naturales. He oído lo de Nuevo Edén, dijo Carter antes de que Jake pudiera hablar. Es una mala situación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Jake. Carter guardó silencio durante un largo momento. Oficialmente, nada. Los sapirianos no han violado ninguna ley de la Federación. Afirman que el sistema nunca fue registrado correctamente a nombre de los humanos. Eso no es verdad. Lo sé, pero demostrarlo llevará meses, quizás años. Los colonos no tienen tanto tiempo. Jake sintió de nuevo esa extraña sensación. Más fuerte esta vez. ¿Así que simplemente los dejamos morir? Jake, sé cómo te sientes, pero ¿qué podemos hacer? No somos guerreros. No tenemos las armas ni el entrenamiento para luchar contra los sapirianos. Si lo intentamos, solo conseguiremos que muera más gente. Después de que la llamada terminó, Jake se sentó solo en su oficina. Pensó en su abuelo, que le había contado historias de los viejos tiempos, cuando los humanos libraban guerras en la Tierra. Su abuelo había sido soldado una vez, antes de que la humanidad se uniera a la galaxia y renunciara a la violencia. El anciano había dicho a veces cosas extrañas sobre cómo los humanos eran diferentes de otras especies en formas que habían olvidado. Jake nunca había entendido a qué se refería su abuelo. Ahora, sentado en la oscuridad con esa sensación de ira creciendo en su interior, empezaba a preguntárselo. La doctora Lisa Park llamó a su puerta. Capitán, he estado revisando algunos archivos antiguos. Creo que debería ver esto. Entró y le mostró su tableta. En la pantalla había gráficos genéticos y escáneres cerebrales. Tenía curiosidad sobre la evolución humana, dijo. Mira esto. Nuestros cerebros tienen partes que otras especies no tienen, y nuestra estructura muscular también es diferente. Estamos construidos como... Hizo una pausa, como depredadores. Jake estudió los gráficos. ¿Qué significa eso? No estoy segura todavía, pero creo que podríamos ser más de lo que parecemos. Todos nosotros. Jake. Antes de que Jake pudiera responder, la voz de Amy sonó por el intercomunicador. Capitán, estamos recibiendo otro mensaje de Nuevo Edén. Corrieron hacia el puente. Ben Parker estaba de nuevo en la pantalla, pero ahora se veía diferente. Su rostro era duro y sus ojos fríos. Jake. Los sapirianos han empezado antes de tiempo. Están atacando las granjas exteriores. Están matando a todo el mundo, incluso a los niños. El sentimiento dentro de Jake explotó en algo que nunca antes había experimentado. El mundo se tiñó de rojo en los bordes y oyó un sonido como de agua corriendo en sus oídos. Cuando su visión se aclaró, estaba agarrando el reposabrazos de su silla con tanta fuerza que el metal estaba doblado. Todos en el puente lo miraban fijamente. Capitán, susurró Amy. Jake miró a su tripulación. Vio el mismo sentimiento de ira en sus ojos que él sentía en su propio corazón. Algo estaba despertando dentro de todos ellos, algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Cambio de planes, dijo Jake, y su voz sonó diferente incluso para sí mismo. Más fría, más dura. No vamos a Nuevo Edén a negociar. ¿Señor?, preguntó Ryan. Jake sonrió. Y no era la sonrisa de un diplomático. Vamos a la guerra. Por primera vez en 300 años, los humanos estaban a punto de recordar lo que realmente eran. El Terra Nova salió del hiperespacio en el borde del sistema de Nuevo Edén. Jake Morrison estaba en el puente, mirando las 3 enormes naves de guerra sapirianas que flotaban en el espacio como tiburones de metal. Cada nave era el doble del tamaño de su propia nave, erizada de armas que podrían convertir al Terra Nova en polvo espacial en segundos. Pero Jake no tenía miedo. La extraña sensación de antes se había fortalecido durante el viaje. Llenaba su mente como fuego, haciendo que todo fuera claro y nítido. Podía ver debilidades en la formación enemiga que nunca antes había notado. Sabía exactamente cómo atacarlos.
Capitán, dijo Amy Collins desde su puesto. Estamos recibiendo una transmisión de la nave Sapiriana Líder. Ponla en pantalla. El puente se llenó con la imagen de un comandante sapiriano. Era enorme, incluso sentado, con una piel gris como una armadura y dientes como cuchillos. Su nombre era Jefe de Guerra Kron, según los archivos de datos. Nave humana, gruñó Kron. Abandonarán este sistema inmediatamente. Este mundo ahora pertenece al Imperio Sapiriano. Jake dio un paso adelante. Algo dentro de él quería enseñarle sus propios dientes, gruñirle a este alienígena que creía poder amenazar a familias humanas. Jefe de Guerra Kron, dijo Jake, manteniendo la voz firme. Esos son colonos humanos ahí abajo, gente inocente. Permítanos evacuarlos de forma segura y nos iremos. Kron se rió, un sonido áspero como metal rompiéndose. No queda nada que evacuar, humano. Hemos limpiado el mundo de tu débil especie. Tus colonos lucharon pobremente y murieron rápido. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. 3.000 personas, hombres, mujeres, niños, todos muertos. Alrededor del puente, la tripulación de Jake estaba cambiando. El rostro amable de la doctora Lisa Park se había endurecido como la piedra. El comandante Ryan Bell agarraba su consola con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Amy Collins respiraba rápidamente, su joven rostro contraído por una ira que Jake nunca antes había visto. Asesinaste a civiles, dijo Jake en voz baja. Conquistamos a los débiles, replicó Kron. Tu especie es blanda, humano. Hablas cuando deberías luchar. Muestras piedad cuando deberías matar. Por eso nunca seréis fuertes. Algo se rompió en la mente de Jake. El sentimiento contra el que había estado luchando lo inundó como un torrente, trayendo consigo conocimientos que no recordaba haber aprendido. Tácticas de batalla, puntos débiles en las naves sapirianas, formas de matar con sus propias manos si fuera necesario. Por un momento, Jake se vio a sí mismo claramente, no como un diplomático pacífico, sino como algo más, algo peligroso que se había estado escondiendo detrás de una máscara de civilización. Cometiste un error, jefe de guerra, dijo Jake. ¿Qué error? Humano blando. Jake sonrió, y era la sonrisa de un depredador. Nos despertaste. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Todos lo miraban con el mismo fuego frío en los ojos que él sentía en su propio corazón. Amy, escanea el planeta. ¿Hay supervivientes? Los dedos de Amy volaron sobre sus controles. Sí, capitán. Estoy detectando unas 50 señales de vida en las montañas del norte. Se esconden en cuevas. Ryan, ¿cuál es nuestra situación táctica? Ryan estudió sus pantallas con una intensidad que Jake nunca le había visto. La actitud pacífica del oficial de seguridad había desaparecido, reemplazada por algo agudo y calculador. 3 naves enemigas, capitán. Cruceros pesados con cargas de armas completas. Pero Ryan hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Están mal posicionadas. Demasiado juntas. Si golpeamos en los puntos correctos, podríamos hacer que choquen entre sí. Jake asintió. Ryan tenía razón, aunque Jake no sabía cómo lo sabía. El conocimiento simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado esperando en su mente. Lisa, ¿qué sabes de la biología sapiriana? La doctora Park levantó la vista de su puesto. Su voz era tranquila, pero había algo frío debajo de ella. Sus naves usan computadoras bioneurales, capitán. Tejido vivo mezclado con electrónica. Si podemos perturbar sus sistemas nerviosos, sus naves quedarán muertas, terminó Jake. ¿Cómo lo hacemos? Ondas de sonido de alta frecuencia, del tipo que volvería loca de dolor a la mayoría de las especies. La sonrisa de Lisa ya no era la expresión amable de una científica. Por suerte para nosotros, los oídos humanos pueden soportar frecuencias que matarían a la mayoría de los alienígenas. Jake sintió que las piezas de un plan encajaban en su mente. Era como ver pensar a otra persona. Alguien que entendía la guerra de maneras que Jake Morrison, el diplomático, nunca podría haberlo hecho. Amy,
Comunícame con los supervivientes en el planeta. La voz de una mujer llegó a través de los altavoces. Sonaba cansada y asustada. Aquí Mary Collins. ¿Quién es? Capitán Jake Morrison. Terra Nova. Estamos aquí para sacaros. Capitán, solo quedamos 50 de nosotros. Los sapirianos mataron a todos los demás. Nos cazaron como animales. Jake cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el fuego dentro de él ardía con más intensidad. Mary, necesito que me escuches con atención. ¿Alguno de vosotros está cerca del antiguo equipo minero? Sí, nos escondemos en la planta de procesamiento. Bien. En unos 10 minutos, vais a oír unos ruidos muy fuertes desde el espacio. Cuando lo hagáis, encended todo el equipo sónico que tengáis, cada taladro, cada cortadora, cada máquina que haga ruido. Ponedlos todos a la máxima frecuencia. No entiendo. Lo harás. Solo confía en mí. Jake cortó la conexión y miró a su tripulación. Esto va a ser peligroso. Cualquiera que quiera irse puede tomar las cápsulas de escape. Nadie se movió. Ryan, apunta a sus procesadores bioneurales. Amy, prepárate para transmitir en todas las frecuencias. Lisa, necesito esos patrones de sonido listos. Mientras su tripulación trabajaba, Jake sintió que algo más se agitaba en su mente. Recuerdos que no eran suyos. Imágenes de antiguas batallas libradas por humanos que nunca habían visto las estrellas. Guerreros que habían conquistado un mundo entero no con tecnología superior, sino con una astucia superior y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para ganar. El primer humano había mirado a un tigre dientes de sable y había decidido matarlo con un palo afilado. Los humanos habían luchado en guerras contra probabilidades imposibles y habían ganado por pura y obstinada negativa a rendirse. Habían convertido cada desventaja en un arma y cada debilidad en una fortaleza. De alguna manera, Jake sabía todo esto como si lo hubiera vivido él mismo. ¿Listos, capitán?, informó Ryan. Jake se acomodó en su silla de mando. Inicien el ataque. El Terra Nova se lanzó hacia las naves sapirianas como un halcón cayendo sobre su presa. Las manos de Jake se movieron sobre los controles sin pensamiento consciente, guiando su nave a través de patrones de evasión que deberían haber sido imposibles de conocer. Las naves enemigas dispararon, sus armas iluminando el espacio con energía letal. Pero Jake ya estaba en otro lugar, danzando entre las ráfagas como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Ahora, Amy. Un sonido de alta frecuencia inundó el espacio desde el sistema de comunicaciones del Terra Nova. Abajo en el planeta, el equipo minero añadió su voz al coro. El ruido combinado golpeó las naves sapirianas como una fuerza física. Las computadoras bioneurales gritaron y murieron. Las enormes naves de guerra se oscurecieron, sus armas silenciaron, sus motores se apagaron. Lisa, ¿están muertos?, preguntó Jake. No, capitán, solo inconscientes. El sonido noqueó sus sistemas nerviosos, pero se recuperarán en unas pocas horas. Jake asintió. Eso era bueno. No quería matarlos si no era necesario. Pero al mirar las naves enemigas indefensas, una parte de él susurró que dejarlos vivos era un error que sus antepasados nunca habrían cometido. Amy, abre un canal con el comando de la Tierra. El general Carter apareció en la pantalla, con el rostro conmocionado. Jake, ¿qué ha pasado? Nuestros sensores muestran que las naves sapirianas están inutilizadas. Los detuvimos, general. Los colonos están a salvo. ¿Cómo? Nuestro informe decía que esas naves eran imposibles de derrotar con naves diplomáticas. Jake miró a su tripulación. Todos lo observaban con la misma expresión. Ellos también lo habían sentido. El despertar, el momento en que algo dormido dentro de ellos había abierto los ojos. Creo, general, que no somos tan pacíficos como pensábamos. Después de que la conexión terminó, Jake se sentó en silencio en su puente. El extraño fuego en su interior se estaba calmando, pero no se iba. Simplemente estaba esperando. La doctora Lisa Park se acercó a su lado. Capitán, he estado pensando en lo que pasó. ¿Cómo sabíamos qué hacer? ¿Cómo pudimos luchar así cuando ninguno de nosotros es soldado?
¿Qué crees que significa? Creo, dijo Lisa lentamente, que nunca dejamos de ser lo que siempre fuimos. Simplemente lo olvidamos por un tiempo. Jake asintió. Abajo en Nuevo Edén, estaban rescatando a los supervivientes. Pronto, regresarían a la Tierra con noticias de lo que había sucedido. La galaxia aprendería que los humanos, después de todo, podían luchar. Pero Jake tenía la sensación de que esto era solo el principio. Los sapirianos habían derribado una puerta que había estado cerrada durante siglos. Detrás de esa puerta, algo antiguo y terrible comenzaba a despertar. Y Jake no estaba seguro de si eso era algo bueno o lo más peligroso que le había pasado a la galaxia. La noticia de lo ocurrido en Nuevo Edén se extendió por la galaxia como la pólvora. Por primera vez en 300 años, los humanos habían ganado una batalla militar. La especie pacífica que todos creían conocer había derrotado a 3 naves de guerra sapirianas sin perder a una sola persona. En la Tierra, el general Alex Carter estaba sentado en su oficina leyendo informes que no tenían sentido. El Terranova era una nave diplomática con armas básicas. Debería haber sido destruida en segundos. En cambio, el capitán Morrison había utilizado tácticas que los expertos militares calificaban de imposibles. Carter sacó archivos antiguos, archivos que no se habían abierto en siglos, registros de antes de que la humanidad se uniera a la galaxia, cuando todavía luchaban en guerras en su planeta natal. Mientras leía, una fría comprensión se apoderó de él. Los humanos habían sido una vez muy buenos matando cosas. Mientras tanto, el jefe de guerra Kron no se tomaba bien su derrota. Su orgullo estaba herido y sus superiores exigían respuestas. ¿Cómo habían vencido unos humanos blandos a los guerreros sapirianos? El jefe de guerra decidió demostrar que lo de Nuevo Edén había sido solo suerte. Atacaría 5 colonias humanas a la vez. Los humanos no podían tener suerte 5 veces. Los ataques comenzaron 3 días después. Las flotas sapirianas golpearon la colonia Riverside, la estación Haven, Green Valley, Peaceful Harbor y New Birmingham, todo al mismo tiempo. Cada colonia tenía quizás unos cientos de personas, en su mayoría granjeros y familias. Los sapirianos esperaban victorias fáciles. Estaban muy equivocados. En la colonia Riverside, un hombre llamado Tom Bradley estaba reparando su equipo agrícola cuando comenzó el ataque. Tom tenía 50 años, nunca había estado en una pelea en su vida y pensaba que la violencia estaba mal. Pero cuando vio a los soldados sapirianos disparando a la escuela donde su hija estaba aprendiendo, algo hizo clic en su cerebro. Tom cogió una llave inglesa y corrió hacia los soldados. Se movió como si hubiera entrenado para este momento toda su vida, aunque nunca había entrenado para nada más peligroso que cambiar el aceite de un motor. La llave inglesa se convirtió en un arma en sus manos, y el primer guerrero sapiriano que encontró murió antes de entender lo que estaba pasando. Más colonos se unieron a Tom. Una maestra llamada Jane Morris usó una manguera de jardín para cegar a los soldados enemigos, y luego los golpeó con una pala. Un anciano llamado Pete Wilson, que apenas podía caminar sin su bastón, de alguna manera se movió como un joven luchador y derribó a 3 sapirianos con sus propias manos. Los colonos no tenían entrenamiento militar, pero lucharon como si lo hubieran estado haciendo toda su vida. Usaron herramientas de granja como armas y convirtieron su pacífico asentamiento en un laberinto mortal de trampas y emboscadas. En la estación Haven, el comandante Ryan Bell estaba visitando a su hermana cuando comenzó el ataque. Ryan había sentido el cambio en Nuevo Edén, pero pensó que solo era estrés de la batalla. Ahora, mientras las naves de desembarco sapirianas aterrizaban alrededor de la estación, se dio cuenta de la verdad. El hombre pacífico que había servido en misiones diplomáticas se había ido. En su lugar había algo que entendía la guerra como si fuera respirar. Ryan miró a los colonos a su alrededor y vio la misma transformación ocurriendo en ellos. Sus rostros se endurecían, sus ojos se enfriaban. «Escuchadme», les dijo Ryan. «Todos sabéis cómo luchar. Simplemente lo habéis olvidado, pero el conocimiento sigue ahí, esperando. Confiad en vuestros instintos». Una mujer llamada Carol Hayes dio un paso adelante. Era una enfermera que nunca había hecho daño a nadie en su vida. «No sé cómo luchar», dijo ella.
Sí que sabes, replicó Ryan. Cierra los ojos. Piensa en proteger a tu familia. ¿Qué harías? Carol cerró los ojos. Cuando los abrió, eran diferentes. Peligrosos. Mataría a cualquiera que intentara hacerles daño. ¿Cómo? Carol miró a su alrededor y recogió una barra de metal de unas obras. Probó su peso y equilibrio como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Como fuera necesario. La batalla por la estación Haven duró 6 horas. Cuando terminó, 200 soldados apirianos estaban muertos o capturados. Los humanos habían perdido a 3 personas. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Park trabajaba frenéticamente en su laboratorio. Las muestras de sangre que había tomado de la tripulación del Terra Nova mostraban resultados imposibles. Su actividad cerebral había cambiado. Se estaban formando nuevas vías neuronales, conectando partes de sus mentes que habían estado separadas antes. General, llamó a Carter en su dispositivo de comunicación. Tiene que ver esto. Carter llegó en menos de una hora. Lisa le mostró escáneres cerebrales de antes y después de la batalla de Nuevo Edén. Mire estos patrones, dijo, señalando las pantallas. El cerebro humano normalmente usa alrededor del 10% de su capacidad, pero durante el combate, nuestra gente está accediendo a áreas que han estado inactivas durante siglos. ¿Qué tipo de áreas? Almacenamiento de memoria, análisis táctico, evaluación de amenazas. Es como si hubiera otra persona dentro de cada cerebro humano. Una persona que sabe cómo luchar, matar y ganar. Carter estudió los escáneres. ¿Está diciendo que todos tenemos un guerrero dentro de nosotros? Estoy diciendo que todos somos guerreros, general. Simplemente lo cubrimos con civilización. Pero nunca desapareció. Los informes de las batallas de las 5 colonias confirmaron la teoría de Lisa. Humanos ordinarios sin entrenamiento militar estaban luchando como soldados profesionales. Usaban tácticas que nunca habían aprendido, armas con las que nunca habían practicado y estrategias que las academias militares llamarían geniales. En Green Valley, un grupo de escolares había derrotado a guerreros apirianos adultos usando nada más que piedras y ondas. Los niños se movían en formación como si hubieran sido entrenados por comandantes expertos. En Peaceful Harbor, los colonos habían construido trampas y posiciones defensivas que los ingenieros militares decían que eran ejemplos perfectos de fortificación avanzada. Ninguno de los colonos eran ingenieros. Los defensores de New Birmingham habían utilizado la guerra psicológica, haciendo sonidos y usando patrones de luz que llevaron al pánico a los apirianos atacantes. ¿Cómo sabían los granjeros cómo quebrar la moral del enemigo? El capitán Jake Morrison recibió órdenes de investigar las batallas de las colonias. Mientras el Terra Nova viajaba de sistema en sistema, Jake entrevistó a supervivientes y estudió los lugares de las batallas. Lo que encontró lo perturbó. Los humanos no solo estaban ganando, estaban disfrutándolo. En la estación Haven, Jake habló con Carol Hayes, la enfermera que se había convertido en guerrera. Había vuelto a su comportamiento amable, pero Jake podía ver el cambio en sus ojos. ¿Cómo supiste qué hacer?, preguntó Jake. Carol pensó por un momento. Fue como recordar un sueño. Como si siempre lo hubiera sabido, pero tuviera que acordarme de recordar. ¿Te arrepientes? ¿De matar? Carol se miró las manos. Debería, pero no. Cuando estaba luchando, me sentí completa, como si finalmente estuviera siendo quien realmente soy. Jake habló con docenas de colonos y escuchó la misma historia una y otra vez. En el momento en que comenzaba el combate, dejaban de ser granjeros y maestros pacíficos y se convertían en otra cosa. Algo que entendía la violencia de maneras que nunca les habían enseñado. La doctora Lisa Park se unió a Jake en el Terra Nova para estudiar el fenómeno de primera mano. Mientras viajaban, hizo más descubrimientos. Jake, mira esto, dijo, mostrándole los resultados del análisis genético. El ADN humano contiene patrones de información que no coinciden con ninguna otra especie conocida. No solo evolucionamos de depredadores. Evolucionamos de los depredadores más exitosos que nuestro planeta jamás produjo. ¿Qué significa eso? Significa que cada humano lleva la memoria genética de cada humano que vino antes que él. Cada guerrero,
cada cazador, cada superviviente que vivió lo suficiente para tener hijos. Su conocimiento está encerrado en nuestros genes, esperando el detonante adecuado para despertarlo. Y los sapirianos proporcionaron ese detonante. Exactamente. Al amenazarnos, activaron mecanismos de defensa que han estado dormidos durante 300 años. Jake pensó en las viejas historias de su abuelo, sobre humanos que habían conquistado un planeta lleno de animales peligrosos y entornos hostiles. Sobre guerreros que nunca se rindieron, nunca se entregaron y nunca dejaron de luchar hasta que ganaron. Lisa, ¿seguimos siendo humanos? Ella lo miró con ojos que contenían tanto amabilidad como algo mucho más peligroso. Somos más humanos de lo que hemos sido en siglos, Jake. Esto es lo que realmente somos. La parte pacífica era solo una fachada. Mientras viajaban de regreso a la Tierra, llegaron más informes. Los sapirianos se estaban retirando del espacio humano, pero era demasiado tarde. Otras especies alienígenas se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. La galaxia comenzaba a comprender que la humanidad no era lo que parecía ser. Algunas especies tenían miedo. Otras sentían curiosidad. Unas pocas estaban enojadas porque los humanos habían estado ocultando su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Pero Jake sabía que el verdadero despertar apenas comenzaba. Los colonos volvían a sus granjas y escuelas, pero ahora eran diferentes. Recordaban lo que se sentía al ser peligrosos. Y en algún lugar en el fondo de sus mentes, el guerrero seguía despierto, observando, listo. La puerta del templo se había abierto solo una rendija, y algo antiguo miraba a la galaxia con ojos hambrientos. Jake se preguntó si alguna vez volvería a dormirse. En la Tierra, el general Carter leía historias militares y hacía planes. La galaxia había visto lo que los humanos podían hacer cuando estaban sorprendidos y desesperados. Pronto verían lo que los humanos podían hacer cuando estaban preparados y enojados. Y eso, pensó Carter mientras estudiaba planes de batalla que parecían escribirse solos, iba a cambiarlo todo. El jefe de guerra Kron estaba de pie ante el alto consejo del Imperio Sapiriano, tratando de explicar cómo su poderosa flota había sido derrotada por granjeros y tenderos. La cámara del consejo estaba llena de los guerreros más poderosos del espacio sapiriano, y no estaban contentos. El gran señor de la guerra Vaz, el comandante supremo de todas las fuerzas sapirianas, se inclinó hacia adelante en su enorme silla. Su rostro lleno de cicatrices mostraba la ira que crecía en su interior. Nos dices que humanos blandos derrotaron a nuestros guerreros, gruñó Vaz. Humanos que nunca han librado una guerra. Humanos que resuelven problemas con palabras en lugar de armas. Sí, gran señor de la guerra, respondió Kron, tratando de mantener la voz firme. Pero han cambiado. Ahora luchan como demonios. Saben cosas que no deberían saber. Imposible. Hemos estudiado a los humanos durante décadas. Son débiles. Temen la violencia. Preferirían morir antes que matar. Kron pensó en los colonos que habían destrozado a sus soldados con herramientas de granja y sus propias manos. Ya no, gran señor de la guerra. Algo ha despertado en ellos. Vaz se puso de pie, su enorme figura proyectando una sombra sobre la cámara. Entonces los volveremos a dormir para siempre. El Imperio Sapiriano comenzó a reunir sus fuerzas. Cada nave de guerra, cada soldado, cada arma fue llamada a unirse a la operación militar más grande de su historia. Destruirían a la humanidad por completo y le mostrarían a la galaxia lo que le sucedía a las especies que se atrevían a resistir el dominio sapiriano. Pero mientras los sapirianos se preparaban para la guerra, algo mucho más peligroso estaba sucediendo en el espacio humano. El general Alex Carter estaba en el centro de comando en la Tierra, rodeado de pantallas que mostraban colonias humanas por toda la galaxia. Llegaban informes de todas partes. Y todos decían lo mismo. Los humanos estaban cambiando, no solo los que habían estado en batallas. Todos ellos. En el mundo agrícola de Greenfields, los niños jugaban a la guerra con tácticas que impresionarían a los soldados profesionales. En la estación de investigación de Alpha Centauri, los científicos construían armas en su tiempo libre, armas que nunca habían visto antes pero que de alguna manera sabían cómo fabricar. General, llamó la doctora Lisa Park desde su puesto de trabajo.
Estoy recibiendo informes de los centros médicos. La actividad cerebral humana está aumentando en todas las colonias. Las vías neuronales que descubrimos se están activando en personas que nunca han estado en combate. Carter se acercó para ver sus datos. ¿Cómo es eso posible? Creo que se está extendiendo, general. Como una señal que se pasa de una persona a otra. Cada humano que despierta de alguna manera ayuda a despertar a otros. Carter sintió un escalofrío. Si Lisa tenía razón, entonces la humanidad estaba experimentando una transformación que iba mucho más allá de unas pocas victorias militares. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, o quizás en algo muy, muy antiguo. Señor, llamó la teniente Amy Collins desde la estación de comunicaciones. Había sido ascendida después del incidente de Nuevo Edén y transferida al comando de la Tierra. Estamos recibiendo una transmisión del capitán Morrison. El rostro de Jake Morrison apareció en la pantalla principal. Estaba a bordo del Terranova en algún lugar de los sistemas exteriores, pero se veía diferente, más duro. Sus ojos tenían una inteligencia fría que no había estado allí antes. General, dijo Jake, tenemos un problema. Los sapirianos están concentrando toda su flota. Nuestros exploradores informan de más de 3.000 naves de guerra reunidas en el borde de su espacio. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a la Tierra? Preguntó Carter. 2 semanas, quizás menos. General, no solo vienen a derrotarnos. Quieren exterminar a todos los humanos de la galaxia. Carter asintió sombríamente. Se lo esperaba. Los sapirianos no podían permitir que su derrota quedara así. Toda su cultura se basaba en ser los más fuertes, los más temidos. Si se corría la voz de que los humanos podían vencerlos, otras especies podrían empezar a rebelarse. Jake, estoy llamando a todas las naves humanas a la Tierra. Vamos a presentar batalla aquí. Con el debido respeto, general, tengo una idea mejor. Carter levantó una ceja. Te escucho. No esperemos a que vengan a nosotros. Déjeme tomar una flota para enfrentarlos en el espacio profundo. Jake, nos superan en número 100-1. Eso sería un suicidio. Jake sonrió. Y no fue una expresión agradable. ¿Lo sería, general? He estado estudiando a nuestra gente, observando cómo luchan. No somos la misma especie que éramos hace 6 meses. Ahora recordamos cosas antiguas. ¿Qué tipo de cosas? Cómo cazar en manada. Cómo volver la fuerza de un enemigo en su contra. Cómo ganar batallas que deberíamos perder. La voz de Jake se volvió más fría. Cómo hacer que otras especies nos teman. Carter lo pensó. Todas las simulaciones militares mostraban que la humanidad no podía ganar una confrontación directa con la flota sapiriana. Pero todas las simulaciones también habían demostrado que los humanos no podían ganar ninguna de las batallas que ya habían ganado. ¿Qué necesitas?, preguntó Carter. Cada nave que tengamos, cada humano que pueda luchar. Y, general, confíe en mí para hacer lo que hay que hacer. En cuestión de días, se reunió la flota humana más grande de la historia. 300 naves, desde enormes naves de exploración hasta diminutas naves de exploración. Debería haber sido una causa perdida contra 3.000 naves de guerra sapirianas. Pero los humanos que tripulaban esas naves no eran las mismas personas que se habían unido al servicio espacial para explorar y hacer la paz. Ahora eran otra cosa, algo que entendía la guerra como si fuera respirar. El capitán Jake Morrison estaba en el puente del Terranova, ahora la nave insignia de la flota humana. A su alrededor, su tripulación trabajaba con una eficiencia letal. La doctora Lisa Park había transformado su bahía médica en un centro de análisis táctico. El comandante Ryan Bell se había convertido en un maestro del combate espacial, coordinando ataques con una pericia que nunca había aprendido. Las dos flotas se encontraron en el espacio vacío entre sistemas estelares. La fuerza sapiriana era masiva, un muro de metal y armas que se extendía por el espacio como un oscuro océano. La flota humana parecía diminuta en comparación. El gran señor de la guerra vasabrió las comunicaciones, su enorme rostro llenando las pantallas de cada nave humana. «Humanos», gruñó. «Ya habéis causado suficientes problemas.
Rendíos ahora y haremos que vuestras muertes sean rápidas. Jake Morrison dio un paso adelante para responder. Pero la voz que salió de su boca no era del todo la suya. Era más vieja, más fría y llena de la ira acumulada de cada humano que alguna vez había sido amenazado. Sapiriano, dijo Jake, cometisteis un error. Pensasteis que éramos presas. Pero no somos presas. Nunca lo fuimos. Somos depredadores que decidieron ser civilizados. Nos habéis recordado porque eso fue una mala idea. Bass se rió. Hablas mucho para alguien que está a punto de morir. Mira tu patética flota. Estáis superados en número y en armamento. ¿Qué podéis hacer contra nosotros? La sonrisa de Jake fue la de un lobo mirando a unas ovejas. Podemos mostraros por qué los humanos conquistaron un planeta entero lleno de cosas que querían comernos. La batalla que siguió no se pareció a ningún combate espacial en la historia registrada. Los humanos no lucharon como una flota. Lucharon como una manada de cazadores. Cada nave sabía exactamente dónde estar y cuándo estar allí sin ninguna comunicación entre ellas. Las naves sapirianas eran más grandes y fuertes, pero luchaban como individuos. Cada capitán intentaba demostrar su propio coraje y habilidad. Los humanos lucharon como una sola mente con 300 cuerpos, volviendo el orgullo del enemigo en su contra. La nave de Jake Morrison se zambulló en el centro de la formación sapiriana, atrayendo el fuego de docenas de naves de guerra. Pero donde esas naves esperaban encontrar un objetivo fácil, encontraron una trampa. Naves humanas aparecieron desde todas las direcciones, atacando puntos débiles con precisión quirúrgica. La doctora Lisa Park había analizado los diseños de las naves sapirianas y había encontrado sus debilidades. El comandante Ryan Bell había planeado patrones de ataque que usaban esas debilidades como armas, y Jake Morrison lideró el asalto con instintos que provenían de un lugar más profundo que el entrenamiento. La batalla duró 8 horas. Cuando terminó, la mitad de la flota sapiriana estaba destruida o inutilizada. El resto huía hacia casa tan rápido como sus motores se lo permitían. La nave del gran señor de la guerra Bass estaba muerta en el espacio, sus motores desaparecidos y sus armas silenciadas. El equipo de abordaje de Jake Morrison encontró al comandante sapiriano sentado en su puente en ruinas, mirando a la nada. ¿Cómo?, susurró Bass cuando vio a Jake. ¿Cómo hicisteis esto? Jake miró al alienígena derrotado con ojos que no contenían piedad. Recordamos quiénes somos. No somos la especie pacífica que creíais conocer. Somos la especie que miró un mundo lleno de monstruos y decidió convertirse en el monstruo más grande de todos. Vuestra gente nunca aceptará esto, dijo Bass. Eligieron la paz. Rechazarán en lo que os habéis convertido. La risa de Jake fue fría como el invierno. Mira a tu alrededor, señor de la guerra. Cada humano en esta flota siente lo que yo siento. El despertar se está extendiendo a cada mundo humano. Pronto todos recordaremos lo que solíamos ser. ¿Y qué era eso? Aquello de lo que todas las demás especies de nuestro planeta tenían miedo. Aquello que convirtió cada desventaja en un arma y cada enemigo en una lección. Éramos los depredadores con los que otros depredadores tenían pesadillas. Jake se inclinó más cerca del sapiriano derrotado. Y ahora, gracias a vosotros, lo recordamos. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia más rápido que la luz. La especie que había destruido la fuerza militar más poderosa del espacio conocido no era una raza guerrera de alguna estrella lejana. Era la humanidad, los pacíficos y amables humanos que habían estado viviendo tranquilamente entre las estrellas durante 3 siglos. Pero a medida que llegaban informes de las colonias humanas de toda la galaxia, quedó claro que algo sin precedentes estaba sucediendo. Cada asentamiento humano informaba de lo mismo. Su gente estaba cambiando, despertando, recordando cosas que nunca habían aprendido. La puerta del templo no solo se había abierto, había sido arrancada de sus goznes. Y lo que estaba surgiendo no era la especie pacífica que la galaxia creía conocer, sino algo mucho más antiguo e infinitamente más peligroso. Algo que había estado durmiendo en el ADN humano durante 300 años, soñando con la guerra y esperando que alguien fuera lo suficientemente tonto como para despertarlo. 6 meses después de la gran batalla, la galaxia era un lugar muy diferente.
El imperio sapiriano se había rendido por completo. Sus naves supervivientes regresaban cojeando a sus mundos de origen con noticias que lo cambiarían todo. La raza guerrera más temida del espacio conocido había sido aplastada por granjeros y maestros que recordaban cómo luchar. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su oficina a bordo del Terra Nova, leyendo informes de todo el espacio humano. Cada colonia, cada estación, cada asentamiento humano informaba de lo mismo. Su gente había cambiado. El despertar que comenzó en Nuevo Edén se había extendido a todos los humanos de la galaxia. Pero no era lo que Jake había esperado. En lugar de convertirse en una raza de guerreros salvajes, los humanos se habían convertido en algo más peligroso. Habían aprendido a controlar su naturaleza despierta, a usarla solo cuando era necesario. El gigante dormido había abierto los ojos, había mirado a su alrededor y había decidido volver a dormir. Pero ahora dormía ligeramente, listo para despertar a la primera señal de problemas. La doctora Lisa Park llamó a la puerta de Jake y entró sin esperar permiso. Parecía cansada pero satisfecha, como alguien que finalmente había resuelto un rompecabezas que la había estado molestando durante años. Jake, he terminado mi análisis de lo que nos pasó, dijo, sentándose frente a su escritorio. Y no nos convertimos en monstruos. Nos convertimos en lo que siempre debimos ser. Guardianes. Jake levantó una ceja. ¿Guardianes? Lisa sacó su tableta y le mostró escáneres cerebrales y gráficos genéticos. Mira esto. Los cambios en nuestros cerebros no son permanentes. Los instintos guerreros siguen ahí, pero ahora están controlados. Podemos acceder a ellos cuando necesitamos luchar, pero también podemos desactivarlos cuando necesitamos ser pacíficos. Así que somos como interruptores que se pueden encender y apagar. Más bien como perros guardianes. Amables y amistosos la mayor parte del tiempo, pero absolutamente letales cuando alguien amenaza a nuestra manada. Jake pensó en esto. Tenía sentido. En todas las batallas que habían librado, los humanos nunca habían perdido el control por completo. Habían sido despiadados y eficientes, pero también habían mostrado piedad cuando la lucha había terminado. Habían matado cuando era necesario, pero no habían disfrutado del acto de matar en sí. ¿Y qué hay del resto de la galaxia?, preguntó Jake. ¿Cómo se están tomando la noticia? La expresión de Lisa se volvió seria. Tienen miedo, Jake. Mucho miedo. Durante 300 años, creyeron saber lo que eran los humanos. Ahora se dan cuenta de que estaban equivocados en todo. Jake lo entendió. La galaxia había pasado siglos viendo a los humanos como los mediadores pacíficos, los constructores amables, la especie en la que se podía confiar para resolver disputas sin violencia. Ahora sabían que cada humano que habían conocido llevaba las memorias genéticas de los depredadores más exitosos que su planeta había producido. El general Carter quiere verte, dijo Lisa. Hay una reunión del Consejo Galáctico mañana. Quieren discutir la situación humana. Jake suspiró. Se lo esperaba. La galaxia necesitaba decidir qué hacer con la humanidad ahora que la verdad había salido a la luz. Al día siguiente, Jake se encontró de pie ante el Consejo Galáctico, el órgano de gobierno que incluía representantes de más de 200 especies. La gran cámara estaba llena de alienígenas de todas las formas y tamaños, todos mirándolo con expresiones que iban desde el miedo y la curiosidad hasta una ira apenas disimulada. El embajador Qatar, una alta criatura insectoide del sistema vegano, habló primero. Su voz era aguda y cortante como el sonido de un cristal al romperse. Capitán Morrison, dijo Qatar, su especie ha engañado a la galaxia durante 3 siglos. Se presentaron como pacíficos cuando en realidad son los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Jake permaneció tranquilo, con las manos entrelazadas a la espalda. El guerrero en su interior estaba despierto pero silencioso, atento a las amenazas pero sin buscarlas. Nunca os mentimos, embajador, respondió Jake. Somos pacíficos. Elegimos ser pacíficos. Esa elección no ha cambiado. Pero podrían cambiarla de nuevo, dijo el representante Teol, una enorme criatura parecida a un oso del sistema Riel. Podrían decidir mañana conquistar la galaxia, y ninguno de nosotros podría deteneros. Podríamos,
asintió Jake. Pero no lo haremos. ¿Cómo podemos confiar en vosotros?, exigió el consejero Jet, un ser serpentino cuya especie había sido enemiga de los sapirianos. Nos ocultasteis vuestra verdadera naturaleza. ¿Qué más estáis ocultando? Jake guardó silencio por un momento, pensando en cómo explicar algo que él mismo todavía estaba aprendiendo a entender. No ocultamos nuestra naturaleza, dijo finalmente. La controlamos. Hay una diferencia. Todo humano tiene la capacidad para la violencia. Sí, pero también tenemos la capacidad de elegir, y elegimos la paz. Hasta que alguien nos ataca, señaló Teol. Sí, dijo Jake simplemente. Si amenazáis a gente inocente, si intentáis herir a niños o destruir familias, entonces lucharemos y ganaremos. Pero si nos dejáis en paz, si nos tratáis con respeto, entonces no tenéis nada que temer de nosotros. Las antenas del embajador Qatar se movieron nerviosamente. ¿Y si decidimos que los humanos son demasiado peligrosos para permitir que existan? La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. La expresión de Jake no cambió, pero algo frío y mortal parpadeó detrás de sus ojos. Entonces estaríais cometiendo el mismo error que los sapirianos, dijo Jake en voz baja. Estaríais despertando algo que prefiere dormir. La cámara del consejo quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, el anciano Zoran, el miembro más antiguo del consejo, habló. Su voz era débil por la edad, pero sus palabras tenían peso. En mis 800 años de vida, dijo Zoran, he visto muchas especies ascender y caer. He visto imperios construirse sobre el miedo y desmoronarse cuando ese miedo era desafiado. Pero nunca he visto lo que veo en los humanos. ¿Y qué es eso?, preguntó Jake. La fuerza para elegir la debilidad, el poder para ser amable. La mayoría de las especies se vuelven pacíficas porque deben. Los humanos se volvieron pacíficos porque quisieron. Eso es mucho más impresionante que cualquier victoria militar. Jake asintió respetuosamente al anciano. Sin embargo, continuó Zoran, la galaxia debe saber que esta elección puede ser revocada. Debemos conocer las reglas de enfrentamiento con su especie. Jake pensó en ello. Era una petición justa. Las reglas son simples, dijo. Dejadnos en paz y os dejaremos en paz. Tratadnos con respeto y os trataremos con respeto. Pero amenazad a gente inocente, especialmente a familias humanas, y descubriréis por qué todos los depredadores de nuestro planeta aprendieron a temernos. ¿Y si alguien os ataca por accidente?, preguntó el consejero Jet. ¿Si hay un malentendido? Entonces hablaremos primero y lucharemos solo si hablar falla. No queremos la guerra. Nunca quisimos la guerra. Pero somos muy buenos en ella cuando tenemos que serlo. El Consejo votó ese día para establecer nuevos protocolos para tratar con la humanidad. Los humanos seguirían siendo miembros de la Federación Galáctica, pero con un estatus especial. Continuarían sirviendo como mediadores y pacificadores, pero otras especies entenderían lo que realmente eran. Después de la reunión, Jake caminó por la estación del Consejo con el comandante Ryan Bell y la doctora Lisa Park. Pasaron junto a grupos de alienígenas que los observaban con nuevos ojos. Miedo. Sí, pero también respeto. ¿Crees que volverán a confiar en nosotros?, preguntó Ryan. No creo que nunca confiaran realmente en nosotros antes, replicó Lisa. Solo pensaban que éramos inofensivos. Ahora saben que no somos inofensivos, pero también saben que elegimos no ser dañinos. Eso es mejor que la confianza. Eso es respeto. Jake asintió. Además, la confianza hay que ganársela. Nos la ganaremos. Mientras caminaban, Jake pensó en el futuro. La humanidad había revelado su verdadera naturaleza a la galaxia. Pero esa naturaleza era más compleja de lo que nadie había imaginado. Eran depredadores. Sí, pero eran depredadores que habían elegido ser jardineros. Eran guerreros que preferían construir en lugar de destruir. La puerta del templo se había abierto. El gigante dormido había despertado, y la galaxia había visto lo que los humanos podían hacer cuando se les llevaba al límite. Pero el gigante había elegido volver a dormir, seguro de que podría despertar de nuevo si era necesario. Pasaron los años.
La galaxia se asentó en una nueva normalidad. Los humanos continuaron sirviendo como pacificadores y mediadores, pero ahora todos entendían la fuerza detrás de sus amables palabras. Cuando los humanos decían por favor, otras especies escuchaban porque sabían lo que significaba a él, o si no. El imperio sapiriano se reconstruyó como una confederación comercial pacífica. Habían aprendido por las malas que a algunas especies no se las debe desafiar. Otras razas agresivas miraron lo que les había pasado a los sapirianos y decidieron que la conquista no valía la pena el riesgo. Jake Morrison finalmente se retiró del servicio activo y se convirtió en embajador. Pasaba sus días resolviendo disputas entre especies alienígenas que respetaban el juicio humano porque entendían la fuerza humana. La doctora Lisa Park continuó estudiando la transformación humana y escribió libros sobre el equilibrio entre el poder y la contención. Su trabajo se convirtió en lectura obligatoria en los departamentos de xenobiología de toda la galaxia. El comandante Ryan Bell fundó el Cuerpo de Defensa Humano, una organización dedicada a proteger a personas inocentes de todas las especies. Su lema era simple: vigilamos a los guardianes. Y el general Alex Carter escribió la Doctrina Militar Humana, un documento que fue estudiado por líderes militares de toda la galaxia. Su primera línea decía: somos jardineros que recuerdan cómo ser lobos. La galaxia aprendió a vivir con la naturaleza dual de la humanidad. Entendieron que los humanos eran peligrosos, pero también entendieron que los humanos elegían no serlo. Y esa elección, hecha cada día por millones de humanos en miles de mundos, fue lo que los convirtió en los pacificadores más confiables de la historia galáctica. La puerta del templo estaba cerrada de nuevo, pero nunca con llave. Dentro, el dios de la guerra dormía pacíficamente, soñando con jardines y familias y el simple placer de construir cosas en lugar de romperlas. Pero si alguien era lo suficientemente tonto como para derribar esa puerta de nuevo, la galaxia